Hola, mi nombre es Aleja Carrillo, estudiante de Contaduría, y hoy les voy a hablar sobre la ley del impuesto al valor agregado, mejor conocido como IVA, un tributo que todos conocemos porque está presente en casi todas nuestras compras y consumos diarios. Comencemos hablando de quiénes son los sujetos que forman parte de este impuesto. Como en toda obligación tributaria, siempre hay dos partes principales: quien tiene el derecho de cobrar y quien tiene la obligación de pagarlo. En Venezuela, o en el caso del IVA en Venezuela, el sujeto activo es el único que puede o tiene la potestad de crear, organizar, recaudar y controlar el impuesto. En este caso es el Poder Nacional, es decir, el Estado venezolano. Y el sujeto pasivo, en el caso de Venezuela, aquí la cosa se diversifica un poco. El sujeto pasivo es la persona o la entidad que tiene que pagar el impuesto, y la ley lo clasifica principalmente en contribuyentes ordinarios, que son aquellos que realizan de forma continua o habitual alguna actividad económica que genera impuesto. Y básicamente es cualquier persona o empresa que tiene un negocio o forma parte de un negocio que vende bienes, muebles o presenta algún servicio grabado. También están lo que son los contribuyentes ocasionales, que son los importadores no habituales. Por ejemplo, si una persona importa un carro para su uso personal, se convierte por única vez en contribuyente ocasional, solo para esa operación. Y existen lo que son los responsables. Hay casos donde la ley designa a un tercero como responsable del pago. Un ejemplo claro son los agentes de retención o percepción, que son personas o empresas designadas por la administración tributaria para cobrar el impuesto en nombre del fisco. En resumen, el Estado cobra y la persona y empresa que realiza una cierta actividad económica paga. Ahora vamos a hablar sobre cuál es el hecho imponible que genera el IVA. Y en el caso del IVA tenemos diferentes escenarios. Tenemos lo que son las ventas de bienes muebles corporales, que esto es la transferencia de una propiedad o de un objeto tangible a cambio de un pago. También tenemos lo que es la importación definitiva de bienes muebles. Es decir, cuando se introduce una mercancía del extranjero al territorio nacional con la intención de que ésta permanezca dentro de Venezuela. Tenemos lo que es la prestación de servicios, que se refiere a cualquier actividad independiente donde la obligación principal es hacer algo a cambio de un pago. Y por último tenemos lo que es la exportación de bienes y servicios. Y aunque estas operaciones también son o generan un hecho imponible, tienen un tratamiento especial, ya que su alícuota es del 0%. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es la base imponible y la alícuota. La base imponible es el valor sobre el cual se va a aplicar el porcentaje del impuesto, y la ley lo establece como determinarlas según el caso. Por ejemplo, en las ventas de bienes muebles es el precio facturado del producto. En las importaciones de bienes es el valor que le da la aduana más todos los demás tributos y gastos que genere la importación, exceptuando lo que es el IVA. Y por último tenemos lo que es la prestación de servicios, que es el precio total facturado por el servicio. Ahora bien, la alícuota. La alícuota es el porcentaje que se aplica a la base imponible para obtener el monto del impuesto a pagar. Y la ley lo establece de varios tipos. Tenemos lo que es la alícuota general, que es el porcentaje principal y el que nosotros más conocemos. Y la ley lo establece que estará entre el 8% y 16.5% y será fijada anualmente en la ley del presupuesto. También está lo que es la alícuota por exportación, que como lo mencioné anteriormente, para las ventas de exportación de bienes y servicios, la alícuota es del 0%. Y por último tenemos lo que es la alícuota adicional, que se aplica una tasa adicional del 10% para ciertos bienes, como lo pueden ser vehículos de alto valor, joyas costosas, entre otros. Ya sabiendo cuáles son los sujetos y la base imponible más su alícuota, vamos a ver cuál es el procedimiento de pago, cómo y cuándo se declara el impuesto. Y el proceso de declaración y de pago del IVA es un ciclo mensual que los contribuyentes ordinarios deben seguir rigurosamente. ¿Cuándo se declara? El impuesto se determina por un periodo de imposición de un mes calendario. Esto significa que a final de cada mes, por ejemplo, el 31 de enero, el contribuyente debe calcular el impuesto correspondiente a todas las operaciones realizadas durante ese mes. Ahora bien, ¿cómo se calcula mensualmente? Y esto es
En esencia, una resta matemática. Se suman todo lo que son los impuestos que el contribuyente cobró a sus clientes en sus facturas durante ese mes y a esto se le llama débito fiscal. Ahora bien, a ese total se le va a restar la suma de todos los impuestos que el contribuyente pagó a sus proveedores al comprar bienes o servicios para su negocio. A esto se le llama crédito fiscal. Y el resultado de esa cuota de impuesto a pagar, es decir, del débito fiscal menos el crédito fiscal, es el monto que la persona debe pagar. Ahora bien, si los créditos son mayores que los débitos, ese saldo queda a favor y se traslada para ser usado al siguiente mes. Ahora, vamos a ver cómo y dónde se paga el IVA. Y los contribuyentes están obligados a declarar y pagar el impuesto en el lugar y fecha y la forma que establece el reglamento de la ley. Aunque la ley no especifica los portales o formularios exactos, sí establece que la administración tributaria, es decir, el CENIA, es el responsable de dictar estas normas para asegurar el cumplimiento. En el caso particular de las importaciones, el impuesto se paga directamente en lo que son las aduanas al momento de nacionalizar la mercancía. Y el comprobante de ese pago se convierte en el crédito fiscal para el importador. Ahora bien, tenemos que llevar un registro y una contabilidad. Y para esto, esto se hace, mejor dicho, para que este proceso sea válido. Es fundamental para el contribuyente, que debe estar inscrito en lo que es el registro de contribuyentes que lleva la administración tributaria, llevar lo que son los libros contables detalladamente, con cuentas especiales para los débitos y los créditos fiscales registrados en cada operación en el mes en el que ocurre. Ahora bien, vamos a ver para qué se usa el dinero recaudado por el IVA. Y al ser un impuesto de alcance nacional, es una de las principales fuentes de ingreso del Estado venezolano. Y su recaudación es administrada y controlada por el Poder Nacional a través del CENIA. Ahora bien, este dinero que se recauda sirve para el financiamiento de gastos públicos como lo pueden ser los servicios públicos, entre ellos lo que es la salud, la educación, la seguridad, las infraestructuras. También están lo que son los programas sociales, es decir, los subsidios y ayudas a la población en general. Y por último tenemos también lo que es el funcionamiento del Estado, como lo son cubrir los salarios de empleados públicos y gastos operativos de las instituciones gubernamentales. Ahora, importancia para la descentralización. La ley establece un punto muy importante sobre la distribución de los fondos. En esta dice que se debe designar un porcentaje no inferior al 15% de lo recaudado del IVA al Fondo Intergubernamental para la Descentralización, lo que significa que una parte bastante grande de lo que se recauda se transfiere al Estado, a estados y municipios, para que puedan financiar sus propias competencias y proyectos locales, lo que puede dar un gran fortalecimiento hacia el desarrollo regional. ¿Por qué es tan relevante? Es un impuesto de amplio espectro, es decir, grava el consumo en general, por lo que su base de recaudación es bastante grande, generando un flujo de ingreso constante y significativo para el país. También formaliza lo que es la economía, ya que al exigir lo que son las facturas y registros contables detallados, para poder deducir lo que es el crédito fiscal y el débito fiscal, el IVA incentiva a las empresas a formalizar sus operaciones, lo que ayuda a combatir la invasión de impuestos. Ahora bien, vamos a llevar la teoría a la práctica con un pequeño caso práctico o un ejemplo. Imaginémonos que Ana tiene una pequeña empresa, una bodega que vende víveres, y durante el mes de octubre realizó ciertas operaciones. Ana primero compró a sus proveedores un total de 1.000 bolívares en mercancía para su tienda, como arroz, pasta, café, entre otros. En la factura de esos proveedores se refleja lo que es un IVA pagado, es decir, un crédito fiscal de 160 bolívares. Ahora bien, Ana vendió toda esa mercancía a sus clientes por un total de 1.500 bolívares y al emitir su factura, ella cobró a sus clientes un IVA, es decir, un débito fiscal de 240 bolívares. Pero adicional a eso, Ana retiró de su inventario 50 bolívares en productos específicos como lo fueron una mortadela y un atún enlatado para el consumo de su familia.
Ahora la pregunta es, ¿cuánto impuesto debe declarar y pagar Ana al CENIA por el mes de octubre? Lo primero que tenemos que identificar es que Ana es un comerciante habitual, lo que la lleva a ser un contribuyente ordinario del IVA. Lo segundo que vamos a hacer es calcular una cuota tributaria mensual, que la fórmula es muy simple como lo dije anteriormente. Es débito fiscal lo que cobró menos crédito fiscal lo que ella pagó. Entonces, su débito fiscal fue de 240 bolívares y su crédito fiscal fue de 160 bolívares. Ahora, vamos a analizar el retiro que ella hizo de los productos. Y este retiro de bienes del inventario para el consumo propio es un hecho imponible, es decir, genera impuesto. Sin embargo, los productos que ella retiró, que fueron la mortadela y el atún, son alimentos que están exentos de IVA según la ley. Por lo tanto, esta operación en particular no genera un débito fiscal para Ana. Entonces, la solución a este problema es 240 bolívares de sus débitos fiscales menos los 160 bolívares de su crédito fiscal, da un total de 80 bolívares. En conclusión, Ana debe declarar y pagar al fisco 80 bolívares por sus operaciones de octubre. Como ven, ella no paga el impuesto de su bolsillo, simplemente entrega al Estado la diferencia entre el impuesto que cobró a sus clientes y el que ya adelantó de sus proveedores. Para cerrar la exposición, quiero dejarles una pequeña pregunta abierta para generar un pequeño debate. Y les voy a dar un poquito de contexto para que la entiendan. La ley del IVA establece una lista específica de bienes y servicios que están exentos del impuesto, como ciertos alimentos básicos, medicamentos y servicios educativos. Por otro lado, también aplica una cuota adicional a bienes considerados de consumo suntuarios o de lujo, como lo son los vehículos de alto valor o joyas costosas. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Si tuvieran la oportunidad de modificar la ley del IVA, ¿qué producto o servicio que actualmente paga impuestos, es decir, está grabado, pasarían a la lista de exentos y por qué? Y a la inversa, ¿qué productos o servicios que hoy están exentos o solo pagan alícuota general, lo aplicarían a ustedes la alícuota de consumo suntuario y cuáles son sus razones? Eso es todo, muchas gracias.